La mente de los padres cristianos es implantar en el corazón de sus hijos el deseo de obedecer a Jehová. ¿Qué pueden hacer para ayudar incluso a sus hijos más pequeños a superar las presiones y tentaciones que enfrentan a diario? ¿Cómo pueden enseñarles a amar a Jehová con todo el corazón? Escuchemos con atención al hermano Orlando Antonio Flores, anciano de la Corporación Popular, quien presentará el último discurso del programa de hoy, titulado Inculque la palabra de Dios en el corazón de sus pequeños. Un médico le dice a una pareja que se halla en su consultorio: felicidades, van a ser padres. ¿Ustedes se imaginan cómo toma esa pareja esa noticia? Súper emocionados, emotivos. Ellos anhelan tener un bebé. Inmediatamente comienzan a preguntarse: ¿cómo será mi hijo? ¿Tendrá mis ojos? ¿Tendrá mi sonrisa? ¿Cuál será su carácter? Realmente es un milagro de la vida. Porque, hermanos, una célula de reproducción de un hombre se une con una célula o óvulo de reproducción de la mujer. Las dos células llegan a ser una sola. Y esta sola célula entonces empieza a dividirse, se convierte en 2, luego en 4, luego en 8, y así sucesivamente hasta que en una persona crecida llega a ser 60 billones de células. Al principio, esas nuevas células eran todas iguales, pero empezaron a convertirse en células de diferentes clases. Células de los huesos, musculares, células nerviosas y así por el estilo. Ese embrión se desarrolla rápidamente. Para la cuarta semana tiene cerebro y un sistema nervioso y sistema circulatorio con un corazón que comenzó a latir por sí solo 20 días después de la concepción, y ahora bombea la sangre a través de esos vasos ya colocados en su lugar. El saco vitelino produce la sangre por 6 semanas, entonces el hígado pasa a encargarse de esa función que finalmente asume el tuétano de los huesos. En la quinta semana empiezan a formarse los brazos y las piernas. En las otras 3 semanas aparecen los dedos y las manos y los pies. Para la séptima semana se han formado importantes grupos musculares, además de los ojos, los oídos, la nariz y la boca, y así sucesivamente hasta que a las 40 semanas empieza el parto y nace el bebé. ¡Qué felicidad tan grande! Con qué gratitud y felicidad deben ver los padres ese regalo procedente de Jehová. Es como lo expresó el salmista ahí en el Salmo 127, el versículo 3. Leámoslo por favor, hermanos. El Salmo 127, 3, ahí dice: miren, los hijos son una herencia de parte de Jehová. El fruto del vientre es un galardón. Sí, hermanos, es una herencia, pero no basta, el trabajo no termina cuando nace el bebé. Ahí es donde empieza el trabajo, hermanos. Y saben, ese corazoncito de su hijo, que comenzó a latir por sí solo 20 días después de la concepción, puede latir por toda la eternidad. Si nosotros, en muestras de nuestro amor, hacemos lo que dice acá Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos del 4 al 7. Vamos a leer ese texto y por favor ponga su cintica de la Biblia ahí, porque vamos a analizar algunos versículos. Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 4 al 7. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová,
y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón. Y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahí, hermanos, en este discurso nos vamos a centrar en 3 puntos que vamos a extraer de esos versículos. El primer punto es que los padres tienen que amar a Jehová con todo el corazón, con toda el alma y con toda su fuerza vital. El segundo punto, que los padres tienen que poner la palabra de Dios en su propio corazón, y eso lo hacen mediante el estudio personal y la meditación. Y el tercero, que los padres tienen que inculcar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos, hasta en el de los más pequeños. Miremos el primer punto. Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 5. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza vital. Ahí menciona el primer punto. Amar a Jehová con todo el corazón, con todas las fuerzas. Un padre con 2 hijos que lleva casi 20 años en el servicio de tiempo completo comentó: si un padre quiere aumentar las probabilidades de que su hijo ame a Jehová y le sirva, tiene que darles un buen ejemplo. Sí, hermanos, los hijos aprenderán a amar a Jehová imitando a los padres. Recordemos que las compañías pueden tener 2 efectos: uno que sea positivo y otro que eche a echar o a perder los hábitos útiles. Y nosotros como padres somos los mejores amigos que nuestros hijos pueden tener desde muy pequeñitos. Por eso es que uno debería hacerse estas preguntas: ¿soy una buena compañía para mi hijo? ¿Qué ejemplo le doy en cuestiones fundamentales como la oración y el estudio de la Biblia? ¿Cómo pueden darse cuenta los hijos del amor que yo siento por Jehová? Bueno, por nuestras oraciones. Las oraciones le revelan a quienes nos escuchan lo que en realidad tenemos en nuestro corazón. Y cuando nuestros hijos escuchan esas oraciones sinceras, ellos van a notar en realidad cuánto amamos a Jehová y va a dejar en ellos una profunda huella. ¿Y saben por qué se los digo? Miren esta experiencia de la vida real. José estaba muy contento cuando halló la verdad, pero a su esposa y sus 6 hijos no le agradó mucho que él abandonara la Iglesia Católica. Durante 20 años José sirvió fielmente a Jehová, pero con todo ninguno de los miembros de su familia aceptó la verdad. ¿Qué hacía José? José, antes de las comidas, hacía una oración y le pedía a Jehová que ayudara a la familia. Cuando alguno de los miembros de la familia iba a ir de viaje, tenía algún problema o alguna dificultad, entonces José incluía el asunto en oración a Jehová. Después de esos 20 años y de dar testimonio a su esposa, hijos y nietos, José se enfermó, se agravó mucho y se murió. Después del funeral, toda la familia se fue y se reunió en la casa. Allá la nietecita, llorando, decía: ahora que el abuelo ya no está, ¿quién va a orar por nosotros? Todos se echaron a llorar. Extrañaban mucho a José y las oraciones que él hacía. El hijo mayor entonces se ofreció para orar en nombre de toda la familia, y entre sollozos él le rogaba a Jehová que los perdonara por no haber hecho caso a su padre mientras estaba vivo.
Pero además de eso, dijo que estaba decidido a servir a Jehová y tratar de seguir el ejemplo de su padre. Él cumplió su promesa. ¿Y saben cuáles fueron los resultados? Hasta la fecha, 20 familiares de José están en la verdad. ¿Usted se imagina cuando José resucite, cuando esté allá en el nuevo mundo, en la resurrección, y él vea llegar a todos estos seres queridos? ¿Cómo se va a sentir José de ver de que sus oraciones fueron respondidas? Por eso, padres, nunca subestimen el poder que tienen sus oraciones sinceras. Sus hijos van a ver a Jehová como una persona real si ustedes hablan de Él y le oran constantemente. Cuando nuestro Señor Jesús citaba de Deuteronomio 6:5, mire lo que Él mencionó. Mateo 22:37. Nuestro Señor Jesucristo mencionó ahí: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Noten que ese texto es similar al de Deuteronomio 6:5. Lo único que cambia es que en Deuteronomio 6:5 se habla de con toda la fuerza vital. Y acá nuestro Señor Jesucristo mencionó con toda la mente, es decir, con las facultades intelectuales. Esa última frase significa que los siervos de Dios, en especial nosotros los padres, no solo debemos amar a Jehová con sentimientos, emociones y fuerza, sino también debe emplear su mente de forma concienzuda para adquirir conocimiento de Dios. Los niños, hermanos, son los mejores psicólogos. Ellos perciben fácilmente quién da un buen ejemplo y quién no. Esos corazones tan pequeñitos son capaces de comparar lo que han aprendido de la Biblia y lo que han escuchado en las reuniones con el ejemplo que nosotros como padres les demos. ¿Por qué es importante que le demos entonces ese buen ejemplo? Porque, como ya hemos mencionado, somos los maestros de ellos. Desde muy pequeños, los niños están muy pendientes de sus padres y aprenden de ellos. Perciben a qué cosa conceden ustedes mayor importancia y adoptan esos valores. Si usted de verdad ama a Jehová, sus hijos lo notarán. Por ejemplo, verán que la lectura de la Biblia, el estudio personal es valioso para usted. Se darán cuenta de que pone los intereses del reino en primer lugar en su vida. Por eso, padres, acostúmbrense a llegar temprano al salón del reino y a quedarse un rato después de la reunión. Sus hijos comprenderán que lo más importante para nosotros es adorar a Jehová. Que cuando nosotros estemos en lugares así, en asambleas grandes o pequeñas, o en nuestro salón del reino, que esperemos a que concluya la asamblea o la reunión con el cántico y la oración. Nuestros hijos notarán de que nosotros vinimos a adorar a Jehová y que no estamos pendientes del reloj. Por eso preguntémonos, cuando estoy en las reuniones o estudiando la Biblia con mis hijos, ¿me concentro en lo que estamos haciendo? ¿Solemos faltar a las reuniones? Si así es, ¿qué razones tenemos? A nuestros hijos no podemos engañarlos. Ahora con la predicación, nos esforzamos por llevar a los niños a predicar. Es verdad que llevarlos, y más si son pequeños, exige un sacrificio grande. Y más si son de brazos o hay que empujar un cochecito. Pero ese es el ejemplo que nosotros debemos darle. Entonces aprendimos que mediante el ejemplo nuestros hijos van a captar, porque nosotros somos buenos maestros y un ejemplo para ellos. Por eso, padres y madres, ¿creen ustedes que poner el ejemplo al servir a Jehová con todo su corazón vale la pena?
Sí, hermanos, sus esfuerzos serán recompensados cuando sus hijos también decidan servir a Jehová por el ejemplo que nosotros les hemos dado. Pero mire el segundo punto, Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 6. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón. Los padres tienen que poner la palabra de Dios en su propio corazón. Y esto se logra mediante el estudio personal y la meditación. Solo la palabra de Dios, la Biblia, contiene esos consejos sabios y confiables para criar a los hijos. Para nosotros poder llegar al corazón de ellos, debemos tener esa palabra escrita en nuestro corazón y entender la manera de pensar de Jehová. Para inculcar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, nosotros tenemos que estudiarla y meditar. El apóstol Pablo, ahí en Efesios, el capítulo 6, el versículo 4, note por favor la recomendación que nos dio. Efesios 6, 4, ahí dice: y ustedes padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. La expresión regulación mental de Jehová significa regular nuestro modo de pensar que se conforma a la voluntad divina. El estudio regular de la Biblia, la meditación y la oración nos capacita. Miren, uno no puede quedarse con lo que aprendió en el pasado, así como un médico. Un médico tiene que estar al día con toda la información, con todas las pandemias que vienen. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir y estudiar, tiene que hacer posgrados, donde él se capacita para poder seguir siendo un médico o una persona eficiente. Nosotros como padres, si queremos que nuestros hijos sigan sirviéndole a Jehová, nosotros también tenemos que actualizarnos. Nosotros tenemos que mirar qué piensa Jehová, investigar las publicaciones que nos provee el esclavo fiel y discreto. Recuerden lo que dice Proverbios 22:6. Entrena al muchacho, entrene al niño conforme al camino, y cuando él sea viejo, él nunca se va a desviar de él. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos poniendo en práctica todo lo que Jehová Dios quiere que pongamos en práctica. Los padres sabios no se dejan llevar por las costumbres locales ni por su propia experiencia. Ponen a un lado lo que la gente piensa que debe hacerse para criar a los hijos y hacen más bien lo que diga la Biblia. Educar a los hijos no es fácil, se requiere mucho esfuerzo, pero como ellos no se pueden criar por sí solos, entonces tenemos que educarlos. Por desgracia, ¿saben qué es lo que ha pasado? Muchos padres siguen el camino fácil y dejan que sea la televisión, los amigos, los que instruyan a los hijos. Hace algún tiempo, en el Departamento de Policía de Houston, Texas, se distribuyó un folleto titulado 12 reglas para criar a hijos delincuentes. Y mire algunos ejemplos. Si uno quiere un hijo que no le sirva a Jehová, mire los ejemplos que hay acá. Dele a su hijo todo lo que le pida. Así él llegará a crecer y a creer que el mundo debe mantenerlo. Ríase cuando su hijo diga malas palabras. De esta manera su hijo crecerá pensando que ese vocabulario vulgar es aceptable. Jamás le dirige estudio a su hijo de la Biblia. No lo oriente en asuntos espirituales. Deje que cuando sea adulto él decida lo que quiera. No lo reprenda por su mal comportamiento. De esa manera, su hijo crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Recoja todo lo que su hijo deje desordenado, todos sus juguetes, zapatos. Recójalos. De esta manera, su hijo crecerá creyendo que otros
deben hacer las cosas por él y cargar sus responsabilidades. Y por último, permita ver cualquier programa en la televisión. Así su corazón se endurecerá y nunca le servirá a Jehová. Si hacemos eso, lo que estamos haciendo es criando hijos ingratos. Y lo que va a suceder más adelante es que les hemos causado un daño real. Y eso no queremos, ¿verdad? Educar a los hijos es una tarea difícil, pero hay que hacerla con empeño si seguimos la guía de Jehová. Los padres amorosos estamos dispuestos a hacer sacrificios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mira el tercer punto, Deuteronomio 6:7. Y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahí se habla de que los padres deben inculcar la palabra de Dios en el corazón de los hijos, hasta en el de los más pequeños. Esa palabra inculcar significa repetir, decir una y otra vez, impresionar, grabar profundamente. Y para aplicar esa exhortación hay que dedicarles tiempo. Amar a un hijo es dedicarle tiempo. Ser padre requiere tiempo. Miren, una niña espera con un dedito en la boca, una niña muy pequeñita, y con una muñequita en la mano, y cierta impaciencia que uno de sus padres llegue a casa. Ella ansía relatarle esa experiencia que tuvo mientras jugaba. Deseaba con todo su corazón compartir aquello tan emocionante que había vivido ese día. Y llegó la hora y vino uno de los padres. Llegó cansado, estresado. Cuando la niña se acerca, lo que hace el padre es que le dice: ahora no, cariño, estoy ocupado, vete a ver la televisión. Si ahora no puede atenderla, entonces ¿cuándo? Más tarde, pero ese más tarde nunca llega. Pasaron los años, la niña crece, tiene 14 años, ya le hemos comprado ropa, le hemos dado todo lo que hemos podido, pero no le hemos dado nuestro tiempo. Ella está llorando, está triste, tiene problemas. Ahora sí nos acercamos y podemos decirle: ¿qué te pasa? Dímelo. Pero ya es demasiado tarde. Hemos perdido el tren del amor. No es que no queramos a nuestra hija, es que estábamos demasiado ocupados para amarla a ella. A veces uno cree que dándole todo lo que más puede en sentido material, eso es ser un buen padre, pero estamos equivocados. ¿Qué debemos darle? ¿Cuándo debemos nosotros inculcar en nuestros hijos, en el corazón de ellos, la palabra de Dios? El apóstol Pablo, ahí en 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, note por favor lo que nos menciona. Vamos a leer ahí, 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15. Ahí dice: y que desde la infancia has conocido los santos escritos que pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe relacionada con Cristo Jesús. ¿A qué se refirió el apóstol cuando dijo que Timoteo había conocido los santos escritos desde la infancia? Debió querer decir que Timoteo había recibido educación espiritual desde tierna edad y no simplemente desde que era jovencito. Y eso está de acuerdo con el significado de la palabra griega, que suele referirse a un recién nacido. Timoteo recibió esa instrucción de su madre Eunice y de su abuela Loita desde que podía recordar, y le enseñaron todos esos santos escritos. ¿Qué llegó a ser? Un cristiano maduro, un joven maduro que su vida se le llenó de satisfacción porque sus padres lo entrenaron desde pequeño en el camino a Jehová.
¿Cuándo entonces nosotros deberíamos empezar? Un padre dijo lo siguiente con respecto a cómo le ha beneficiado seguir el consejo inspirado de Deuteronomio 6:7. Él dijo: el mismo día que traje a mi recién nacido a casa desde el hospital, comencé a leerle y a inculcar la palabra de Dios en su pequeño corazón. Ese niño ahora es un adulto que ama a Jehová y sirve en Betel. Si nosotros como padres queremos que nuestros hijos aprendan, entonces tenemos que sentarnos al lado de nosotros y leerles, así estén muy pequeños. Como ellos nos imitan, entonces ellos siempre van a tratar de jugar a leer. Eso se va a convertir en una costumbre. Y cuando ellos estén más grandecitos, entonces van a poder ver el control, apagar el televisor y coger un libro y leer e instruirse en el camino de Jehová, porque eso es lo que nosotros le inculcamos a ellos desde que eran pequeños. Ese niño ahora ya no estará hipnotizado delante de esa pantalla, viendo miles de puñaladas, tiros, asesinatos. Él va a poder refrenarse. ¡Qué gran logro tenemos! Hermanos, el niño necesita instrucción bíblica si ha de recibir vida eterna. Y para que aprendan a apreciar las cosas espirituales, es necesario que asistan a las reuniones. Hay ocasiones que los padres pudieran vacilar en llevar a sus hijos a las reuniones, porque es que está tan pequeñito que va a molestar a los demás. Otros dejan a sus hijos en casa para que hagan sus tareas escolares. Pero el padre sabio lleva a sus hijos a las reuniones. Algunos padres incluso esperan hasta el cántico de apertura para llevar a los niños al baño. Si uno obra de esa manera, no le enseñará la gran importancia de los cánticos y las oraciones en nuestra adoración. Es mucho mejor llevarlos al baño antes o después de las secciones, si es posible. Lo primero que el niño debe aprender desde la infancia es que al salón del reino se va a escuchar. Pero si uno le da cosas para mantenerle ocupado, tales como juguetes o comida, o si se le permite jugar en su asiento, aprenderá a escuchar y a comportarse. Aprenderá él a entender por qué asistimos a las reuniones del reino. Es cierto que no todos los niños se quedan ahí sentados, pero Jehová recomienda que debemos llevarlos a las reuniones. A las reuniones es donde debemos llevar. Miren lo que hacía una madre cristiana que tenía 2 hijitos. Ella quería que se comportaran bien y entonces dedicaba tiempo para jugar al salón del reino con ellos. Tenían que quedarse sentados sin hablar durante unos cuantos minutos, como si estuvieran en el salón. A ellos les gustaba tanto ese juego y se turnaban para pronunciar discursos ante un auditorio imaginario. Pero desde pequeños, esos niños aprendieron a portarse bien en las reuniones y a disfrutar de ellas. Sí se puede. Jehová, a quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre, les ruega a ustedes, los padres, que inculquen su palabra en el corazón de los pequeños. Jehová y el esclavo fiel y discreto saben que moldear ese corazoncito presenta muchos desafíos. Y esto es cierto, especialmente en el de los más pequeños, quienes no pueden mantener la concentración por periodos prolongados. Pero ¿qué se puede hacer para ayudarlos? A través de los años, la organización ha suministrado ayudas como Mi Libro de Historias Bíblicas y Aprendamos del Gran Maestro, así como un sinnúmero de artículos de la Atalaya y Despertar. La nueva sección de la edición para el público de la Atalaya titulada de 3 años o menos.
Dicha sección comenzó a publicarse a partir del número del 1 de febrero de 2012 y aparece cada 3 meses. No obstante, comenzando en 2013, se publicará exclusivamente en nuestro sitio de internet www.jw.org. Ahora, nos complace presentar otra maravillosa herramienta que ayudará a los padres a inculcar la palabra de Dios en el corazón de sus hijitos. Un cortometraje de dibujos animados titulado Hazte amigo de Jehová. Jehová bendice al que escucha y obedece. Más adelante podrán descargar de nuestro sitio de internet www.jw.org otros cortometrajes de esta serie de dibujos animados titulada Hazte amigo de Jehová. Sin embargo, como excepción, el primer cortometraje de esta serie está disponible en DVD y se puede obtener en esta misma asamblea. Este DVD no solo podrá reproducirse en un reproductor estándar, sino que por primera vez se está incluyendo archivos portátiles, los cuales podrán copiarse en dispositivos electrónicos, tales como teléfonos, tablets y computadoras. Los archivos también podrán guardarse en una unidad de memoria USB y reproducirse en ciertos televisores. Para acceder a los archivos hay que colocar el DVD en una computadora y abrir la carpeta llamada Data. Los archivos tienen 2 tamaños. La versión de baja resolución es más portátil, mientras que la de mayor resolución es de mejor calidad. Los padres con niños pequeños sin duda valorarán esta nueva herramienta. Seguramente disfrutarán de ver este video una vez termine el programa. Pero ¿les gustaría escuchar ahora un poco del material extra incluido en este? Escuche con atención la siguiente versión del Cántico 120. Vamos a leer, por favor, en Deuteronomio, capítulo 31, el versículo 2. Lo voy a poner que se aprendan el canto. Y mira el mandato de Jehová.
para los padres. Congrega al pueblo, los hombres y las mujeres y los pequeñuelos y tu residente forastero que está dentro de tus puertas, a fin de que escuchen y a fin de que aprendan, puesto que tienen que temer a Jehová, el Dios de ustedes, y cuidar de poner por obra